Les saluda Juana Mejía. Como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro segmento Aprendiendo en Familia. Hoy les traemos un segmento bien informativo. Vamos a estar conversando sobre el pago de pensión de alimentos. Por ello, tenemos como invitada a la doctora Mayela Luna. Ella es abogada especialista en temas de la niñez y es directora específica de conciliaciones del Ministerio de la Familia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Juanita. Es un gusto para nosotros siempre dar a conocer los servicios que brinda el área de conciliación del Ministerio de la Familia para nuestra población. Para iniciar nuestra entrevista, me gustaría que nos comente qué servicios presta el Ministerio de la Familia a través de la Dirección de Conciliaciones. Bueno, el área de conciliaciones tiene una gama amplia de servicios. Dentro de ellos, el objetivo principal es precisamente el acuerdo entre padres y madres, ¿verdad? Que es lo que comúnmente lo llamamos como conciliaciones. Pero además también aperturamos las cuentas, o sea, las modalidades de pago, para el pago precisamente de las pensiones de alimentos, asesorías jurídicas en materia de familia, emisión de credenciales, que son los códigos que necesitan las partes para poder depositar o retirar en el banco, ¿verdad? Y cualquier otro servicio o asesoría que necesite nuestra población, nosotros con mucho gusto a través del área de conciliaciones brindamos a través de un equipo de abogados que está todos los días atento a sus respuestas. ¿Qué es una conciliación administrativa? Bueno, la conciliación administrativa no es más que llegar a acuerdos entre papá y mamá en relación a desentendimientos familiares y dentro de ellos se discuten, ¿verdad?, todo lo que es referente al proceso o al interés superior de los niños, o sea, de los hijos e hijas, ¿verdad? Dialogamos, conversamos de manera sana, de manera que el ambiente de confianza, los padres, aunque estén distanciados, logramos llegar a acuerdos en relación, ¿verdad?, a ese alimento, a esa pensión de alimento, a ese régimen de comunicación y visita, de una manera armoniosa, ¿verdad?, y un ambiente de confianza. ¿Quiénes pueden conciliar, doctora? Sí, usualmente los que deben de conciliar son papá y mamá, ¿verdad? Pero puede también solicitar la conciliación un apoderado a través de un poder especial de representación, siempre y cuando, ¿verdad?, los padres estén presentes en el país. ¿Sobre qué elementos se puede conciliar? Los elementos principales por los que vienen a solicitar el trámite conciliatorio usualmente es la pensión de alimentos, pero es importante aclararle a la población que un trámite conciliatorio no solamente es esa prestación económica, pues no solamente es el alimento, sino que tiene que ver también con el régimen de comunicación y visita, ese derecho que tienen los niños de relacionarse con el papá o con la mamá que no está, ¿verdad?, viviendo en el mismo techo. También se discuten otros elementos como por ejemplo el retroactivo, se discute lo que es vestuario y calzado, lo que los gastos de salud y educación. Entonces, todo eso gira en torno a una conciliación. Ahora, con respecto al pago de la pensión de alimentos, ¿dónde se puede solicitar? Bueno, el pago de pensión de alimentos, si es en la vía administrativa, en ese mismo trámite conciliatorio, ¿verdad?, se puede establecer la modalidad de pago, que puede ser a través de entregas personales, puede ser a través de una cuenta que nosotros aperturamos a través del Ministerio de la Familia. Las personas interesadas en solicitar la pensión de alimentos, ¿qué requisitos deben cumplir? Bueno, usualmente quienes vienen a solicitar el trámite conciliatorio son las madres de familia, pero hemos visto un comportamiento en que ya el papá está bastante interesado en reclamar esos derechos, ¿verdad?, que tiene y que en sí la ley les da. Los requisitos que deben de presentar para un trámite conciliatorio son 2 copias de cédula de identidad de la parte solicitante, las partidas de nacimiento es importante también que las presenten en copia, algún boletín escolar o alguna tarjeta de vacunación en el caso que el niño todavía sea lactante. Ahora son los principales documentos que necesitamos para empezar a conformar el expediente del trámite conciliatorio. Doctora Luna, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alimentos? Bueno, los alimentos según el Código de Familia se establecen como aquellos bienes necesarios que necesita el niño, niña o adolescente para su desarrollo integral, ¿verdad? No es más que la prestación económica que el obligado tiene, ¿verdad?, que aportar a la madre o al padre que está bajo el cuidado de los niños. Pero la ley establece también que no solamente la prestación económica, hay elementos que se consideran alimentos, como por ejemplo vestuario y calzado, gastos de salud, educación, recreación, vivienda. También eso contempla el Código de Familia en relación a los alimentos. Ok, quiere decir que además de las prestaciones económicas que usted nos está mencionando, también existe otros elementos que son alimentos. Claro que sí, porque, por ejemplo, el niño para poder desarrollarse necesita educación y eso lo debe aportar ¿quién? Los padres. El niño para poder desarrollarse necesita también que esté vigilado a través del sistema de salud
El niño necesita, por ejemplo, lo que son los gastos escolares para ir a la escuela. Entonces, todo ese congruo de elementos también se consideran alimentos. Ahora, para tasar la pensión de alimentos, ¿qué parámetros se toman en cuenta para hacerlo? El Código de Familia, que es una norma, ¿verdad?, bastante novedosa aparte del 2015, a partir del año 2015, establece porcentajes establecidos dependiendo del número de hijos. Si es un hijo, si la prestación económica recae sobre un hijo en común, es el 25%. Si son 2 hijos, sería el 35%, y si es más de 2 hijos, el 50% de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe la parte obligada. Y una consulta que más es la que realizan, ¿cómo se determina el monto de la pensión del alimento? Bueno, aparte del porcentaje que ya hablamos, ¿verdad?, por la cantidad de hijos, es importante determinar que la pensión de alimentos recae sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe la parte obligada. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Por ejemplo, si están sujetos a un empleador, es lo que devenga de manera neta. Le hablamos nosotros de un ingreso neto. Pero pueden haber también ingresos extraordinarios, como por ejemplo el aguinaldo o lo que llamamos 13º mes, que también el niño es parte de su derecho, ¿verdad?, adquirir ese ingreso extraordinario. Las liquidaciones, por ejemplo, cuando la persona ha sido liquidada por X o Y razón, entonces el monto específico, de acuerdo al número de hijos, esa liquidación también le pertenece, es un derecho de los niños. Existen también personas, por ejemplo, que devengan en relación a incentivos, bonos, por ejemplo, que también es un ingreso extraordinario, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, aparte de los ingresos ordinarios, también el niño tiene derecho al porcentaje correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y qué sucede si los o las obligadas no están sujetos a un empleador? ¿Cómo se tasa el pago de la pensión? Porque en ese caso no tienen un ingreso definido. Sí, en este caso la ley ha previsto lo que se llama, en el caso de los judiciales, si fuese por ejemplo un caso judicial, hay una figura que se llama renta presuntiva, pero esa renta presuntiva solamente la pueden determinar los jueces. ¿En qué consiste? Bueno, el juez debe de ir a la casa de habitación, al domicilio o al negocio propio de la persona e inspeccionar los bienes, y de acuerdo a eso puede determinar la renta, se presume, ¿verdad?, la renta de lo que puede aportar a la pensión de alimentos. En la vía administrativa tenemos un instrumento que se llama lo que es la tabla de salario mínimo, o sea, de acuerdo al oficio que realice esta persona y que no está sujeta a un empleador, se determina, ¿verdad?, el porcentaje o la cantidad que se va a determinar. Por ejemplo, si hablamos de una persona que es cadete de taxi, por ejemplo, él brinda un servicio personal. Entonces ya la tabla de salario mínimo establece que esa persona que está brindando un servicio personal, hay un monto determinado de 8.020 córdobas. A esos 8.020 córdobas se le determina el porcentaje establecido. Si es un niño el 25%, si son 2 niños 35% y si son 3 niños el 50%. Ese es en el caso, ¿verdad?, que la ley nos prevé que podemos hacer cuando no están sujetos. Pero existen casos, por ejemplo, en que hay personas que ni siquiera llegan al techo del salario mínimo. Ejemplo, podrían ser los jornaleros. En Jinotega, por ejemplo, hay personas que llegan y andan en los cafetales. Entonces, ellos, sus ingresos son de acuerdo a la cantidad de latas de café. Entonces, ahí por consenso, en una conciliación administrativa, se puede determinar cuál es su ingreso promedio, ¿verdad?, y que no llegue a la tabla de salario mínimo, y si las partes acuerdan, entonces se determina el porcentaje correspondiente. Y si las partes cuando llegan a la conciliación no llegan a un acuerdo, ¿qué sucede en este caso? Sí, lo primero que hacemos en el objetivo es que los padres lleguen al acuerdo en bien del niño, ¿verdad? Nosotros tenemos un mecanismo bastante ágil, expedito, que en comparación con la parte judicial que lleva un trámite bastante largo, tratamos de verdad que las personas lleguen a un acuerdo. Pero si ya por X o Y razón las personas dicen, pues no queremos llegar a acuerdo, se levanta una acta de no acuerdo, ¿verdad?, que se le da a cada una de las partes para que puedan ejercer el derecho en la vía judicial. Una vez que ya se hizo el acuerdo del pago de la pensión, ¿dónde se debe de realizar? ¿Dónde se paga la pensión de alimentos? Hay modalidades de pago. La ley establece, por ejemplo, de que pueden hacerse entregas personales contra recibo, por ejemplo, si tienen la suficiente confianza. Si la persona tiene un número de cuenta personal, también se determina y se escribe en el acta correspondiente que va a depositar en esa cuenta. Pero el Ministerio de la Familia tiene una novedad. A partir del año 2017, nosotros contamos con un sistema único de registro de pensiones alimenticias que se determina como SURPA. O
O sea, nosotros después de la conciliación administrativa le ofrecemos el servicio, le aperturamos la cuenta desde el Ministerio de la Familia, se les da un código que le llamamos credencial para que ellos puedan ir a depositar al BANPRO en caso del obligado, y la persona que es representante de los beneficiarios pueda retirar también a través de un código en el BANPRO. ¿Y qué pasa si tiempo después de haber conciliado el alimentante incumple con el pago de la pensión? Sí, ya eso se determina. En el caso de incumplimiento, la ley establece en la vía penal el incumplimiento de deberes alimentarios. Entonces, la población o la parte solicitante o la representante de los beneficiarios puede acudir en dos vías. En la vía penal debe de interponer la denuncia ante la comisaría de la niñez, ¿ya? Para que empiece un proceso penal por incumplimiento de deberes alimentarios. Después ese expediente pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público interpone la acusación ante el juzgado de violencia. Ese es en el caso de materia penal. Si no quieren irse por la materia penal, entonces pueden solicitar, ¿verdad?, la ejecución del título no judicial, se llama, ¿verdad?, ante los juzgados de familia, o sea, ante los jueces de familia. Son los dos mecanismos o las vías que tiene la población para poder hacer cumplir, ¿verdad?, acerca de los alimentos que han dejado de dar, pues, la parte obligada. ¿Hay alguna diferencia entre solicitar el pago de la pensión por la vía administrativa o la vía judicial? Sí, como les repetía, el Código de Familia nos faculta al Ministerio de la Familia a partir del artículo 562 en que nosotros podemos conciliar en materia de alimentos, en materia de retroactivo, en materia de régimen de comunicación y visita. Pero es un acto meramente voluntario, o sea que a través de una cita se invita, ¿verdad?, a las personas para que de forma voluntaria acudan aquí al ministerio. Es una opción, no es un requisito. Si ellos quieren venir, está bien, si no, no, que es la voluntad de las partes. En cambio, en la vía judicial ya el juez ordena, ¿verdad?, por la facultad que tiene él como en la parte jurisdiccional, ¿verdad? Pero tienen esas dos opciones, la población de venir de manera voluntaria, que resolvamos, ¿verdad?, el desentendimiento en un tiempo mucho más rápido, expedito, mientras que en la vía judicial sí es la parte eficaz también, pero es un proceso un poco más largo. ¿Cómo afecta el incumplimiento del pago de la pensión en la relación entre el padre, la madre y el hijo? Sí, usualmente cuando vienen a solicitar el trámite de conciliación en cuanto a la pensión de alimentos, claro, la madre o el padre viene desesperado porque al no tener, por ejemplo, para darle de comer a los niños, eso afecta no solamente a la parte de representante de los beneficiarios que tiene que buscar por todos lados darle de comer a los niños, sino que los niños también están absorbiendo todos esos desentendimientos. Entonces nosotros invitamos a la población de que se acerque al Ministerio de la Familia, porque aparte de discutir todo lo referente a la pensión de alimentos, también los podemos referir a consejerías familiares, porque a veces los desentendimientos se dan por la falta de comunicación. Y nosotros tenemos un programa, ya sea a través de la Escuela de Valores para padres y madres o a través de las consejerías familiares. Pero hacemos nosotros una mezcla, ¿verdad?, en cuando estamos conciliando. Hacemos la parte de concientización, de consejería, ¿verdad? Pero lo importante es que ese alimento llegue a ese niño que no tiene culpa, ¿verdad?, que papá y mamá no se puedan comunicar. Entonces, esa es la importancia y también la afectación que puede dar en el caso que el padre o la madre no cumpla con la pensión de alimentos. El incumplimiento de la pensión, he conocido muchos casos que cuando el padre o la madre no quiere cumplir, no facilita esa relación entre el padre y el hijo o entre la madre y el hijo. Sí, se han dado varios casos usuales en que la madre, por ejemplo, le dice, mientras no me des la pensión de alimentos, no te dejo ver a los chavalos o a la chavala. Se les hace la concientización de que los niños, ellos no andan viendo en ese momento si me está dando la pensión de alimentos. Lo que ellos necesitan es ese afecto, ¿verdad?, del papá o de la mamá. Por eso es importante la comunicación. Nosotros sentamos a las partes y le decimos, bueno, pues no debe ser un obstáculo. El hecho de que no está dando la pensión de alimentos no podemos ser un obstáculo para que el niño pueda relacionarse con papá y mamá. Por eso es que tenemos este programa, por eso es que el Ministerio de la Familia atiende de manera directa ya tanto a las personas que vienen directamente a solicitar el trámite o la presencia directa que hacemos a la población, ¿verdad? Entonces, hacer el llamado a la población que lo de la prestación económica se puede venir a arreglar perfectamente, pero el derecho del niño de relacionarse con su padre es un derecho humano. Además que la pensión de alimentos también es un derecho que tienen nuestra hija e hijo y les garantiza un desarrollo pleno a ellos. Así es, correcto. Esto es una mezcla entre el alimento, entre la prestación económica, pero principalmente
las relaciones afectivas que deben existir entre papás, entre mamá y con los niños. Gracias, doctora Luna, por habernos compartido toda esta información. Esperamos que haya aclarado muchas dudas. Si desea más información, puede visitar al Ministerio de la Familia en sus delegaciones. Tiene presencia a nivel departamental, municipal, llamar a la línea 133. Sí, es importante también que tenemos esas herramientas tecnológicas, no solamente la presencia física de la población, sino que tenemos la línea 133, como usted lo acaba de informar, y también contamos con otra herramienta como es el chatbot, que el número telefónico es el 83 52 51 21, que pueden textear, ¿verdad? Tenemos un equipo 24/7 que los está atendiendo con mucha amabilidad. También, para finalizar, les queremos invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Ministerio de la Familia Nicaragua. Nos vemos hasta la próxima.